venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Dios es poderoso, nos quiere ayudar a obtener victoria en la lucha contra el mal. Si hoy nos acercamos con fe en oración, perdón encontraremos en Jesús nuestro Señor. La fuerza del cristiano está en la oración, que hace cada día abriendo el corazón. Si entregas hoy tu vida, victoria Él te dará, porque nada es imposible para Dios. La fuerza del cristiano está en la oración, que hace cada día abriendo el corazón. Si entregas hoy tu vida, victoria Él te dará, porque nada es imposible para Dios. Dios es poderoso, nos quiere ayudar a obtener victoria en la lucha contra el mal. Si hoy nos acercamos con fe en oración, perdón encontraremos en Jesús nuestro Señor. La fuerza del cristiano está en la oración, que hace cada día abriendo el corazón. Si entregas hoy tu vida, victoria Él te dará, porque nada es imposible para Dios. La fuerza del cristiano está en la oración, que hace cada día abriendo el corazón. Si entregas hoy tu vida, victoria Él te dará, porque nada es imposible para Dios, porque nada es imposible para Dios, porque nada es imposible para Dios. Que sigamos con vida, porque permites tener este espacio para comunicarnos contigo, Señor. Nuevamente volvemos a conversar contigo, que es un deleite. Y ahora pues que nos disponemos, Señor, a abrir tu palabra, por favor háblanos como siempre lo haces. Vivifica nuestras almas, fortalece nuestras vidas, quita el miedo, Señor, de nosotros. Danos más confianza y más dependencia de ti. Bendícenos y bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy es un día especial, ¿no es cierto?, para nuestro país. Ya les estaba diciendo que a partir de ahora no va a ser igual el gane quien gane. Así de sencillo. Sin embargo, esto no debe, hermanos, asustarnos, esto no debe preocuparnos en tal sentido que pues caigamos en la desesperación como mucha gente ya lo está haciendo,
a base de murmuraciones, ¿no es cierto? A base de prejuicios, y estas cosas les hacen mucho daño. Dios está en el control de todo, así que no tenemos por qué temer. Gane quien gane, recuerde, Dios pone y quita reyes. Vamos al libro de Nehemías. Y número 2, pues lógicamente Dios nunca va a olvidar a su pueblo, nunca va a olvidar a sus hijos, jamás los olvidó. Somos nosotros los que olvidamos a Dios, somos nosotros los que abandonamos a Dios, somos nosotros los que queremos en pecado, somos nosotros que los rebeldes, que no queremos guardar sus mandamientos, somos nosotros por nuestros prejuicios y preconceptos tontos, nuestra soberbia, orgullo, autosuficiencia, pues que no quiero acercarme más a Dios y solamente me acerco a Dios cuando tengo cáncer, me acerco a Dios cuando hay COVID, me arrepiento de mis pecados cuando paso por necesidad económica, me alejo de esa mujer, del otro hombre, me alejo del pecado, en verdad, porque tengo un problema X. Pues recuerda que Dios no acepta eso. Dios acepta el arrepentimiento sincero de las personas, no porque estás con una enfermedad y vuelves a Dios. Eso se llama un condicionamiento, ¿no es cierto?, interesado. Hay mucha gente que bajo esa condición se acercan a Dios. Es que yo me acerco porque no me quiero morir y quiero que Dios me sane. Yo ahora sí me arrepiento, ahora sí me arrepiento. No, hermano. Tu confesión, tu arrepentimiento, mi arrepentimiento debe ser sincero, sin hipocresía, sin condiciones. ¿Okay? Y esto debe ser, pues, esto es lo que el Señor está buscando, ¿no? Verdaderos adoradores. No olviden que eso es lo que está buscando Dios. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. ¿No es cierto? Vamos a abrir aquí la Biblia en San Juan capítulo 4. ¿Qué está buscando Dios? ¿Adventistas? ¿Metodistas? ¿Católicos? ¿Pentecostales? ¿Testigos de Jehová? ¿Mormones? ¿Qué está buscando Dios? ¿Religiosos? ¿Qué está buscando Dios? Vamos a ver qué está buscando Dios. Vamos a ver qué está buscando Dios. Vamos a ver a quién está buscando el Señor. San Juan capítulo 4. Interesante aquí lo que dice la palabra de Dios. Pues siempre va a ser interesante la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios en el libro de San Juan, el capítulo 4. ¿No es cierto? Cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana, ¿verdad? Y entonces dice aquí la palabra del Señor que esta mujer no dice cómo se llama, no tiene identidad. Cuando una persona no tiene a Jesús en su corazón, no tiene identidad espiritual. Tiene esa identidad política de una nación, de un credo, pero no tienes una identidad espiritual. No dice cómo se llamaba esta mujer, porque lógicamente no tiene identidad, es una persona desconocida. Y qué triste es no tener identidad. No saber cómo te llamas, no saber dónde vives, no saber cómo naciste, etcétera, etcétera. Pues esta mujer no tenía nombre porque representa a todas las personas que no tienen una identidad espiritual. Toda persona que no tiene un encuentro con Jesucristo no tiene una identidad espiritual. Tendrás una identidad política, social, económica, filosófica, como quieras, pero no tienes una identidad espiritual. Por eso que las personas que no tienen a Jesús en su corazón son ateos, son materialistas, son gnósticos, son escépticos y tienen todas las creencias en su mente y en su vida. ¿Por qué? Porque no tienen una identidad espiritual. No olvides eso. Todos aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal y le hemos entregado la vida a Jesús, tengo una identidad no religiosa, no de estructura, sino, ojo, una identidad espiritual. ¿Cuál es la diferencia de ser religioso de ser espiritual? Que el religioso es legalista, el religioso es prejuicioso, el religioso para mirando defectos, el religioso se apega mucho a una de las doctrinas, pero el espiritual es una persona que de corazón sirve a Dios, que de corazón hace las cosas de Dios, que de corazón busca al Señor, que de corazón estudia su palabra, que de corazón predica la palabra, que de corazón pues se aparta del pecado, de corazón. Esa es la gran diferencia entre un religioso que repite lo mismo en sus oraciones, mientras que el espiritual le nace de corazón las palabras, porque tú expresas lo que tú sientes a Dios, lo que tus sentimientos, tus emociones, tus preocupaciones, tus tristezas, tus pecados, tus tentaciones, todo yo le expreso a Dios. Señor, esto quiero, esto necesito, esta mujer me gusta, este hombre, Señor, me atrae, algo está pasando en mi vida, estoy mal, Señor, pero tienes que ayudarme. Yo sí te expongo lo que yo siento, las quejas, las críticas, las murmuraciones. Pues ya les dije que la oración es eso, expresar
No tengas miedo de expresarte ante Dios, decirle lo que quieres, dile, no tengas miedo. Pero pastor, me da vergüenza. No te dé vergüenza. Díselo a Dios, conversa con Dios. Ah, hermanos, porque este es un corazón no legalista. Estas personas legalistas y religiosos han hecho demasiado daño. Por eso, especialmente en las iglesias, hay grupos que están divididos, que le llaman cucufatos, que le llaman religiosos, que llaman apariencia de santidad. Parecía un buen pastor consagrado, parecía una buena hermana consagrada, pero en su hogar era un demonio. Ya miles de testimonios tengo de eso. Por eso le dije una vez en un devocional, tenemos que ser transparentes, auténticos, genuinos, una sola cara, una sola mirada, sincero, sincera, sin máscaras. Para que pues mañana, cuando sucede algo, comete un pecado, comete un error, no puede decir, wow, y el pastor parecía bien santo, bien consagradito, ¿no? Qué hipócrita. Pues no hay ninguna justificación para el pecado, solamente le estoy diciendo a usted y a mí. Sé sincero, eso es todo. No seas hipócrita. No aparentes una cosa que no eres, que no vas a hacer tampoco. Estamos en esta lucha carnal, espiritual, todos. Pues el Espíritu de Dios pues nos va a ayudar a ser diferentes. Dice San Juan capítulo 4, versículo 23. Interesante lo que dice aquí nuestro Dios, siempre va a ser interesante. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y qué es a Dios adorar en verdad? Solamente estoy dando un pantallazo, o en otro momento vamos a estudiar esto. Porque también el Padre, ojo, está buscando, ojo, me encanta esto, qué deleite. Dios está buscando, no la iglesia adventista, no los pastores, ojo. Querida amiga y amigo, usted que me está escuchando y me está viendo, tiene tantos prejuicios tontos en tu cabeza. Que yo soy de esta iglesia y no me quiero convertir, disculpe usted. No, las disculpas no existen. Para ir a Dios no hay disculpas. Para ir a Dios no hay excusas. Para ir a Dios no hay prejuicios, ni preconceptos tontos. Dios no está buscando religiosos. Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Y de qué clase? ¿Cuáles son las características? En espíritu y en verdad. ¿Cómo es un adorador en espíritu y cómo es un adorador en verdad? Pues eso vamos a estudiar en otro momento. Solamente tengo un pantallazo de lo que estamos estudiando. Solamente quería referirme a este texto. ¿Qué está buscando Dios? Porque te lo tengo que repetir para que puedas entender en tu cerebro, en tus neuronas. Dios no está buscando religiosos. Pero como soy religioso, pertenezco a una iglesia, tengo una identidad eclesiástica, entonces yo creo que la mía es la mejor, tú estás equivocado, tú eres hijo del diablo, y la mía, y yo estoy aquí, amigos. Y eso ha causado tanto problema. Porque eres un religioso que crees que tu iglesia, que tu estructura es la mejor, pues que ustedes son los santos, todos los demás están perdidos, son unos pecadores. ¿De dónde han aprendido eso? Ah, hermanos, tengamos mucho cuidado. Y lo peor es que se bloquean, se cierran. No, no es así. No, aquí nosotros. Y hace una discriminación religiosa, espiritual. Sí, esta es una discriminación no social, sino religiosa. Pues hicieron los judíos que consideraban a todos los demás inmundos, paganos, los consideraban como unos chanchos. Esto fue una de las cosas que le amargó a Hitler. Porque ellos se creían la raza superior, se creían los más. Y Hitler dijo en su locura, endemoniado, dijo, ¿qué cosa? No, señores, la raza aria la superior. Y voy a matarlos. Voy a exterminarlos a ustedes que se creen los más. Y van a saber quién soy yo. Ah, hermanos, interesante lo que este hombre, pues, él sacó uno de sus libros que se llamó Mi lucha, ¿no? Pues ahí él expone todo su odio, su ira contra este pueblo. ¿Y por qué pues lo odio? Yo le voy a hablar de eso en otro momento, pues no solamente él, hay muchos hombres.
que a través de la historia amalgaron la filosofía, amalgaron la sociología. Entonces se comenzaron a construir pensamientos políticos, pensamientos filosóficos, pensamientos históricos, dando así lo que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, el materialismo científico. Que usted escuchó alguna vez, pero no entiende qué cosa es el materialismo científico, no entiende qué es el materialismo pues, dialéctico o el histórico. Pues en otro momento voy a hablar de esto, solamente le estoy explicando pues, de dónde vienen eso, esos conceptos, esos pensamientos. Pues ya les he dicho, el ser humano segrega, todos segregamos 100,000 pensamientos diarios, segregamos 100,000 pensamientos. ¿Qué calidad de pensamientos entonces de los que segrega mi cerebro son buenos y son malos? ¿O tengo más malos que buenos? ¿Y cómo tenemos que hacer esa limpieza? Que ya les enseñé también cómo hacer esa limpieza del cerebro. Hay que limpiarnos el estómago, ¿no es cierto? Haciendo ayuno, tomando también, ¿no es cierto?, alimentos para poder purgarnos, hermanos, pero la mente no la limpiamos. Nos bañamos físicamente para limpiarnos el cuerpo externamente, nos limpiamos el organismo internamente con purgas, con pastillas, con hierba, lo que quieras, pero no nos limpiamos el cerebro. Y yo dediqué tiempo para eso, cómo limpiar, voy a volver a repetir en otro momento, cómo limpiar el cerebro. Sí, todo en la vida necesita limpieza. La casa, el carro, la vida, la mentalidad, las estructuras, las construcciones, todos los mecanismos de que los seres humanos han inventado necesitan limpieza, porque si no se limpieza, pues se obstruyen. Todos los artefactos necesitan limpieza, todos. Pero nos hemos olvidado de la limpieza de la mente. Bueno, ¿qué está buscando Dios? No tengo que repetirlo muchas veces. Dios está buscando verdaderos adoradores. Nehemías era un verdadero adorador, porque él se preocupó por el templo de Dios. Él se preocupó por sus paisanos. Él se preocupó por las murallas que habían sido quemadas. Él se preocupó por las puertas que habían sido destruidas. Él se preocupó, wow, hermanos. Era un hombre que tenía el corazón de Dios. Cuando tú y yo tengo ese corazón de Dios, me voy a preocupar por las cosas espirituales, más que por las materiales. ¿Por qué viene la ansiedad, hermanos? Pues la ansiedad, los ataques de ansiedad es por eso. Quieres tener algo que no puedes alcanzar. Entonces me lleno de ansiedad. Esa chica me gusta, dicen los muchachos. Pastor, pero no me hace caso. ¿Puede orar usted? Y siempre le digo, ¿y para qué voy a orar? Para que me haga caso, pues. No sabe ni lo que estás pidiendo. ¿Tú crees que Dios te va a escuchar en su oración? Dios te va a decir, porque Él nos trata siempre con amor, y nos va a decir, ay, hija mía, hijo mío, no has aprendido lo que es orar. Pero Señor, esa me gusta, a mí sí, también que te gusta, pero yo no puedo obligar a esa mujer o a ese hombre que te ame, que te enamores, o que se enamore de ti. Tú tienes que conquistar a la mujer, porque yo hice a la mujer para que sea conquistada, en buen sentido de la palabra, no conquistada del machismo, por si acaso. Conquistada, toda mujer es conquistada. Pues delante de mí, de solita, habían 4, ¿qué les parece? 4 habían. Yo era el quinto. Entonces yo tenía que lidiar con 4. Más guapos que yo, más posición que yo, más cultos que yo. Y dije, pues este orejón, este narizón, este trinchudo, ¿cómo me la voy a ganar? Vamos a ver. Tengo que conquistarla. Y tenía que lidiar con esos 4. Y así les ha pasado a todos ustedes. Todas las mujeres, todas, sin excepción, han sido conquistadas, especialmente su corazón, por un hombre. Por eso cuando te encuentras con tu chico, ¿no? Después, con tu amiga de la juventud, ¿no? Tenías 18, 19 años, ¿no es cierto? Y estabas con un enamorado, un alto, un flaco, un narizón simpático, nariz punta Roma, y ahora pues te encuentras y con tu esposo en la calle, con la amiga después de años, y tú le dices, te presento a mi esposo, la amiga te mira, después te llamo, qué gusto conocerlo, señor, y después te va a llamar la amiga, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, amiga? ¿Qué te sucedió? ¿Te acuerdas ese flaco que me lo presentaste, ese guapo, ojos azules? Dios mío, ¿con quién te has metido, Dios mío? Y tú le vas a decir, ay, que tú no sabes cómo me conquistó este hombre.
Todas las mujeres son así, todas. Pues yo siempre digo a esos muchachos que a veces vienen a la terapia todos feitos, y dicen, soy feo, no me hacen caso a las mujeres, soy pobre y mire lo que soy. No, 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 hijo, no te autoconmiseres. Tú puedes conquistar a cualquier mujer, sea millonaria, sea la Miss Universo, y tú puedes ser un pobre, sin trabajo, sin cultura, sin educación. Te voy a enseñar dos cosas nomás para conquistar a una dama. Nada más, dos cosas que tienes que saber hacer. Sino que tú has creído que sabes hacer, pero no sabes. Por eso que fracasas, por eso que te frustras. Pues en otro momento voy a hablar de eso. Dios está buscando, ¿qué cosa? Verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Ahora rompe tu prejuicio tonto que tienes en tu cabeza, que eres de esta iglesia, que mi religión, que de chiquitito, disculpe usted, te vuelvo a repetir, amigo, con todo respeto, no hay disculpas, no hay excusas. Para ir a Dios no hay disculpas ni excusas. Te estoy hablando de Dios, no de la iglesia, no de tu iglesia, no de mi iglesia, no de tu religión. Te estoy hablando de una identidad, no como estructura. Te estoy hablando de una identidad espiritual. Y la identidad espiritual es eso. Buscar a Dios y decir, Señor, yo te voy a... Por eso, hermanos, quiero hacer corto este mensaje, ¿verdad? Porque pues ahora va aquí temprano a votar. Nehemías capítulo 2, por favor. Nehemías capítulo 2, el versículo 17. Mira la identidad espiritual que tenía este hombre de Dios. Por supuesto que era un hombre de Dios. Nehemías capítulo 2, versículo 17. Mira lo que dice. ¿Qué dice ahí Nehemías? Capítulo 2, el versículo 17. Ah, hermanos míos, dice ahí, les dije pues, vosotros veis la difícil situación en que está Jerusalén. No solamente dijo eso, estamos. Recuerden, él sufría por su pueblo. ¿Usted sufre por el lugar donde ha nacido? ¿Ha hecho algo por su ciudad, donde nació, donde vivió? ¿Cuál es el aporte? Especialmente los que viven en provincias, lugares muy lejanos. Pues ahora tienes un poquito de dinero. ¿Qué has hecho con esos paisanos? ¿Qué has hecho por tu sociedad? ¿Qué has hecho por tu pueblo? ¿Has colaborado con un granito de arena siquiera para hacer algo mejor para tu pueblo? ¿Has ayudado a algunos amigos que están pasando una situación difícil en estos momentos ahí? ¿Qué has hecho? Ah, pues él le dice, estamos. Vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas, sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. Las murallas servían como protección en el Antiguo Testamento. Usted va, por eso quiero remitirme acá al Salmo capítulo 46 para que puedan entender un poquito más. Salmos capítulo 46. ¿Por qué tenía que haber murallas? Mire, Salmo capítulo 46. En el Salmos, el capítulo 46, interesante, otro día vamos a estudiar. Dice que este era uno de los salmos favoritos después del Salmo 23 de la hermana Juay y de Martín Lutero. ¿Por qué? Porque es un salmo maravilloso, extraordinario. Dice, Salmo 46, versículo 5. Dios está, desde el 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Quién alegra la ciudad de los ríos? El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no serán conmovidos, no serán destruidos, no se van a desanimar, no se van a desalentar, porque Dios está en medio de ti, nunca serás conmovido. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando se construía un imperio, porque eran así imperios, tenían que hacerlo sobre la base del río. El río tenía que atravesar la ciudad. Ellos sabían que un imperio sin murallas estaban desprotegidos. Entonces el pueblo no salía absolutamente para nada. El pueblo estaba dentro de la ciudad porque había agua. Cada uno tenía su callo y tenían agua. Pues cuando hay agua hay pasto, cuando hay agua hay alimento, cuando hay agua hay animales, cuando hay agua pues hay vida, cuando hay agua se siembra, se cosecha. No tenían por qué salir porque solamente los que salían eran los soldados de ese imperio, de esa fortaleza, para conquistar, para defenderse o para dominar a otra nación.
¿Cuál es el río que tiene que estar atravesando tu vida? Es Jesús. Pero hay muchos que están atravesando una iglesia, una religión, una filosofía, una ideología, una doctrina, pero no está atravesando mi vida Jesús. Pues si Jesús está en medio de mí, dice, pues yo no voy a ser conmovido. Pase lo que me pase, suceda lo que me suceda, yo lloraré, sufriré, estaré triste, estaré afligido, pues guardaré mi luto, estaré con mi dolor, pero Dios está conmigo, yo no voy a ser conmovido. ¿Cuántos miembros de las iglesias han sido conmovidos porque les pasó un problema? Se desaniman. Les pasó una desgracia, se desalientan. Les vino la muerte, vino el dolor, vino cualquier otra situación difícil que nunca pasaron, pues ahora reniegan con Dios, cuestionan a Dios, se amargan con Dios, se apartan de Dios. Ah, amigos míos, Dios está en medio de ella. Nunca serás conmovido por ninguna filosofía, por ninguna ideología, por más bonita, por más retórica que sea y palabras. Recuerde, los pensamientos, las filosofías no cambian la vida, me dan conocimientos. El mundo tiene 220 conocimientos por aprender. Tenemos por eso de más de 300.000 millones de neuronas en este cerebro. Vamos a aprender muchos idiomas. Pero eso no me cambia la vida. Puede cambiarme de estatus social, puede cambiarme de función, de liderazgo, puede cambiar mi economía, puede cambiar mi cultura, pero de vida, jamás. El único que cambia la vida es Jesús de Nazaret. Por eso es lo que estamos conectados aquí. ¿Por qué estamos conectados? Porque Jesús cambió mi vida. A mí no me cambió Karl Marx. ¿Qué me cambió Karl Marx a mí? ¿Cuál fue el aporte de Karl Marx al mundo? A ver, ¿cuál fue el aporte? Pues si vamos a meditar en eso, que ya les he dicho que vamos a estudiar cuál fue el aporte de Marx, de Lenin, de Mao, de Engels, de Nietzsche, de Mussolini, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el aporte, pues? ¿Cambió el mundo con sus aportes? ¿Cambiaron especialmente la vida de las personas? Pues no, crearon aún más problemas, crearon un vacío existencial en los seres humanos. Un vacío de una pobreza no solamente económica, sino de una pobreza espiritual. Por eso antes de votar tenemos que pensar. Tenemos que pensar, hermanos. ¿Por quién vamos a votar? Sí, esto no es política, por si acaso. Y la sierva de Dios pues nos aconseja que tenemos que votar por alguien que defienda los principios espirituales, que crean en Dios y no por alguien que no cree en Dios. No, es que yo me voy por el otro lado, en un ratito. ¿Qué nos dice Dios? Aquí no hay nada de política, por si acaso. Estamos hablando solamente de los principios. Pues, ¿qué hizo, hermanos, en esa matanza que ya les dije, que ya les dije cuando yo fui misionero ahí en la Sierra de Huacho? Que aquí Katia debe conocer, ¿verdad? La Sierra de Huacho. Cuando estuve allá en Puñún, Canín, Maray, Ucruchaca, el Huacho sin pescado, claro que sí, de Huacho a 6, 7 horas para adentro. Yo estaba en el medio del terrorismo, en gente que decía que no creían en Dios, y que no quiero decir de qué partido son, matando a las personas, quemando las iglesias, mueran los cristianos. Yo llegué en el momento, mis hermanos, del dolor, del crimen. Y creo que les conté a ustedes, y me subí a un cerro a llorar y dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Había dolor, muerte, hermanas de iglesia que estaban embarazadas, las habían cortado, triste, hermanos, con machete, descuartizado, las iglesias quemadas, de aquellos que dicen que querían cambiar el país, una nueva sociedad, y hablando palabras lindas y retóricas, sembrando el terror, hermanos míos, muerte a los cristianos. Pues la misma frase que usó Nerón y todos los emperadores. El Imperio Romano tuvo dos emperadores, los más sanguinarios fueron Diocleciano y Nerón, y usaron una frase: muerte a los cristianos. Eso es todo.
comienzan a atacarse, que aquí, que allá, que disculpe, que no es así, que hermanos, cuando tú has vivido la realidad es otra cosa. Otra cosa que viva, otra cosa que leas un librito de Marx. Otra cosa que lo vivas, que lo experimentes, es diferente al hablar. No tienes tu cabecita de flores. Disculpe, es que ¿sabe qué, pastor? No, 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 no. Y siempre yo pregunto, ¿usted ha vivido? Entonces, ¿qué habla usted? La cosa es que tú vivas la realidad. Por eso yo les hablé de las 5 mentalidades. Entonces, cuando a mí me hablan así, yo ya sé de qué mentalidad es, pues como no, Dios no me ha mandado a luchar por la mentalidad, me ha mandado a respetar sus pensamientos, simplemente estamos conversando, estamos dialogando. Allá tú si quieres seguir con eso, ese es tu problema. Hoy el Perú va a decidir, hermanos, y que Dios nos ayude. Si gana la señora o gana el señor, recuerden, Dios está en el control. Pero usted vote a conciencia porque es algo personal, esto no es grupal. Usted vote a su conciencia tranquilo, nadie lo va a juzgar, está mal, está bien, y se depende de usted. El río tenía que atravesar la ciudad, el imperio. Entonces, cuando Nehemías dice, el templo se reconstruyó en 52 días de Jerusalén, pero no había murallas. Pues ellos sabían que una nación, un imperio, pues una ciudad sin murallas estaba desprotegida. Y podían nuevamente venir los invasores y destruirlos, por supuesto, no había. Las murallas significan protección, las murallas significan seguridad, las murallas significan no vas a entrar aquí. Como esa tremenda muralla, ¿no? que levantó este señor Trump para que los mexicanos y todos los latinos y centroamericanos no ingresen a su país. Bueno, el mundo se ha encargado de levantar murallas políticas, económicas, sociales, etcétera, etcétera. Y estamos llenos de muchas murallas que tenemos que derrumbarlas en el nombre de Dios, sin ir a la guerra, sin matar a las personas, sin decir que estás mal, estás equivocado, ¿no? Hermanos, este es el río que tiene que atravesar mi vida, es Jesús. Jesús cambió no solamente la historia, el año cero, antes de Cristo, después de Cristo, Jesús cambió la historia, aunque no quieras aceptar, pues tienes que golpearte el cerebro, porque no vas a encontrar en ningún libro filosófico o existencialista el año cero. Cuando quieras nombrar algo de la historia, aunque no lo quieras, te va a aparecer antes de Cristo, después de Cristo. Porque Cristo cambia la historia. Pues no solamente cambia la historia. Cristo está en el medio de la historia, antes y después. Él está en el medio. Cristo no solamente cambia la historia, cambia la vida del pecador. A lo largo de mi ministerio he visto tanta gente bonita y hermosa como son todos los humanos. Cómo, hermano, Dios les cambia la vida. Es el poder de Dios actuando a través de su Santo Espíritu, convirtiendo a las personas. Pues aquí estamos todos los que hemos sido tocados por el Señor. Yo no fui tocado por una iglesia. Yo fui tocado por el Señor Jesús. Por eso que estoy aquí. Por eso que dejé mi mala vida. No dejé porque la iglesia adventista me lo dijo. Porque mis abuelos que miran la palabra, que les agradezco mucho, y con mi madre. No, hermanos. A mí me tocó la vida Jesús de Nazaret. Sigo siendo un pecador. Sigo teniendo defectos y debilidades. ¿Quién dice que no? Seguimos todos, por eso le dije hace unos instantes, en esa lucha. Pero eso no es un justificativo para seguir lo mismo, para no tomar determinaciones, decisiones y decir, pues voy a seguir adelante, voy a ser más espiritual, voy a ser más cristiano, voy a buscar más a Dios. Pues Nehemías tenía este corazón de Dios. Ahora entienden por qué los imperios, todos los imperios tenían que construirse bajo el río. El río tenía que atravesar la ciudad. Ah, hermanos míos. Entonces volvamos a Nehemías y vamos a quedarnos aquí, ¿verdad? Sí, Nehemías. Nehemías, hermanos, era un hombre que tenía este corazón de Dios. Era un hombre que dejó su confort para ir a su pueblo. Saben que de Susa, donde él vivía, que es la capital de los persas, hacia Jerusalén, habían 1.300 kilómetros a pie. Nehemías no le importó los 1.300 kilómetros a pie. No le importó que era un funcionario del imperio. No le importó su confort, su estatus.
Él dijo, yo voy a ir y voy a reconstruir. Ah, hermano, él no esperó que le digan. Él no esperó que digan, ayuda a los hermanos, ayuda allá a tus paisanos, ayuda a los... No, 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 no. Y aquí una lección importante. No esperes que la gente te diga que ayudes. Toma decisiones de forma espontánea y natural. Ayudar a los que necesitan. Aquel que está en la calle y pide una limosna. Deja de prejuzgar. No, es que todos son así, son asá. Yo no sé, no tengo por qué prejuzgar. Simplemente ayuda. Tenemos que ayudar a los que necesitan. Hay muchos que están esperando, ¿no es cierto?, para actuar. Pues este es un grupo de personas. En este mundo hay dos tipos de personas nada más. Un grupo de personas que tienen más hambre que comida y otro grupo que tiene más comida que hambre. Solamente dos grupos. Las personas que son proactivos y los que no son proactivos. ¿Quiénes son los proactivos? Los proactivos son los que tienen iniciativa, los que tienen disposición, los que salen adelante, los que no se están pasivos, los que están quietos. Esos son los proactivos. En el otro grupo están los pesimistas, los negativos, los que no se quieren levantar, los que están todo destruidos, se pasan llorando, quejándose de todo. Hermanos, tú tienes que ser una persona proactiva en bien de un proyecto, una meta de los seres humanos, de tu familia, proactivo. Y por eso siempre digo en mis conferencias a los papás, tenemos que crear a los hijos adictos al éxito. Recuerden que ayer hablamos del éxito, pues Dios está preocupado por el éxito de sus hijos. Dios quiere que seamos prosperados, Dios quiere que seamos bendecidos, Dios quiere que su pueblo sea bendecido en todos los aspectos. Lo dice tercera de Juan, versículo 2. Yo deseo, Francisco, que seas prosperado en todo, no en algo, en todo. Entonces, ¿por qué no tengo la prosperidad, Señor? Si yo leo tu palabra, pero no soy próspero, soy pobre, estoy mendigando cosas, estoy mendigando amor, estoy mendigando cultura, posición, estatus, y ahí estás con la pobreza. Toda la vida he sido pobre yo, pastor. Ah, si usted supiera, pastor. De chiquitita era pobre. Yo comía pan con huevito de la gallina. Un día se murió la gallina y ya no comía ni la gallina ni nada. Yo dije, ay, estoy pobre, pastor. No salimos de la pobreza, pastor. Ahí estamos con la pobreza. ¿Por qué será, pastor? ¿Será que Dios se ha olvidado de la promesa? Acá dice, yo quiero que yo no soy prosperado. ¿Que Dios miente? Recuerden por qué el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Porque ellos pecaron contra Dios. Y cada vez que yo peque contra Dios, voy a caer en cautiverio, en esclavitud. Ese cautiverio, esa esclavitud acarrea vergüenza, acarrea pobreza y acarrea miseria. Tres cosas acarrean el cautiverio. El pecado acarrea eso. No puedo por eso salir adelante. ¿Cómo voy a salir adelante? No puedo. Porque estoy en cautiverio. Tú te vas al psicólogo, te vas al psiquiatra, y te van a decir, señora, pero el problema que usted está pasando es usted misma. Es usted mismo, es su mente. Usted está cautivo en mental. Es un esclavo mental de sus pensamientos, de sus sentimientos. Pues si te van a dar la terapia cognitiva conductual, pues quedamos a todos los adictos, el alcohol y las drogas y los ludópatas, para que puedan dejar esto y cambiar de mentalidad. Y recuerden la primera ley de la mente, si cambias de pensamientos, tu vida va a cambiar, porque tu problema no está en tu corazón, está en tu cabeza. Aquí está el problema de todos los seres humanos, mediocres, negativos, pesimistas, no altruistas, arrogantes, autosuficientes, egoístas, te crees los más, etcétera, etcétera. Aquí está tu problema, que tus padres, mis padres me criaron mal, me desarrollé bajo un contexto de repente de gritos, de insultos, me formé en un contexto de peleas de mi papá y mi mamá, me formé en un contexto que vi mi papá que era un borracho, me formé en un contexto que mi papá de repente le pegaba a mi madre, me formé en un contexto de gritos, de insultos, de atropellos. Entonces yo crecí torcido, tú has crecido torcida. Y esto afectó tu manera de pensar, por supuesto. Por eso que dices, este país me cambió mi manera de pensar, pastor.
yo no era así. Esta mujer me cambió mi manera de pensar. Cuando yo me casé con ella, cuando yo me casé con él, yo pensaba distinto. Bueno, y puedo decir tantas cosas, pero lo más elegante y lo más, hermanos, hermoso es decir, cuando yo conocí a Jesús de Nazaret, Él me cambió todo. Porque te transforma, todo te transforma el Señor. Ah, hermanos, y gloria a Dios por esto. Por eso esas mentalidades retroidas, mentalidades subjetivas, necesitan ir a Jesucristo, no a una iglesia, no a una religión, sino a Jesús de Nazaret, para que puedan cambiar tu vida. Fíjense, estas personas que ya no valen la pena ni mencionarlos, que ya les dije, ¿a dónde llevó el mundo? ¿A dónde llevó el mundo? Pero qué lástima, la mente subjetiva se cierran, se bloquean. No, 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 y qué triste. Y ya pues pueden entender por qué dicen que no, porque nunca vivieron esa experiencia. Y cada vez que no hubiera esa experiencia, no, disculpe, está mal, está equivocado usted, no, que... Por eso no vale discutir con esas mentalidades subjetivas, no, no se puede, hermanos. Por eso que me gusta Sócrates, cuando le preguntaron a él, ¿qué es la verdad para ti? Y Sócrates dijo, la verdad es tal como tú la ves. Porque el día que tú ves la verdad de manera subjetiva, vas a distorsionar la realidad. El concepto maravilloso de Sócrates. Por supuesto, una verdad absoluta. Las verdades de Cristo son absolutas. Las verdades filosóficas no lo son. Por ahí nomás partamos. Por ahí nomás partamos. Eso es todo, de ahí nomás. Las verdades filosóficas de ningún partido son absolutas. Las verdades de Jesucristo, sus enseñanzas, sí son absolutas. Es sí o sí. No hay más. Por eso que las enseñanzas de Jesús son trascendentales, porque toda persona que viene a Jesús hay una transformación, hay un cambio. Pero esas personas que se van tras una filosofía, una ideología, ¿cuál es su cambio? Es el cambio social, es el cambio político, pero no de tu mente ni de tu corazón. Sigues siendo el mismo pecador con las cosas malas y ahora te jactas que dices, estoy aquí, soy de allá o soy de más allá. Si pues aquí no importa si eres de aquí, de la derecha, ultraderecha, del medio, del centro, del sur, aquí lo que importa es, ¿te has cambiado de vida? ¿Es usted un gobernante o vas a ser un gobernante con valores morales, no religiosos? Por eso viven peleándose, como perros y gatos, ¡ay! En el Congreso, peleándose. No se respetan, ¿verdad? No tienen identidad, no tienen nada. Se pelean y aquí quieren ganar su posición, su ideología. Ahí están los asesores. Bueno, yo sé porque habían tres, yo asesoraba a tres congresistas y quieren discutir, quieren ganar. Porque yo les decía, pero aquí no se trata de ganar, ni tampoco perder. Aquí se trata de la verdad. Usted está diciendo una cosa que no es. Aquí está, mire, acá está fundamentado. No, pero ¿sabe qué? Pero, y por eso comienzan las peleas. La gente no quiere aceptar la verdad absoluta, que es Jesucristo. Porque en Jesucristo no hay engaño. En Jesucristo no hay mentira, no hay hipocresía. Si queremos dejar de ser hipócritas y mentirosos, pues tienes que ir a Jesús de Nazaret. Si quieres ir siendo igual, mintiendo a la gente, engañando a la esposa, al esposo, a la gente, engañando a todo que te parezca, pues sigue con tu misma manera de pensar y no vas a cambiar jamás. Y te van a tildar y te van a etiquetar mentiroso. Ese hombre es mentiroso, mentiroso, es mentiroso. Sí, pues, no, no creo, él me dice, es mentiroso. No, es que él me dice, ya les he dicho, no crean a los seres humanos. Es que él me dijo, pues, que me iba a casar conmigo. Él me dijo que iba a dejar a su esposa. Él me dijo que después que esto, nos íbamos a casar. Él me dijo que me... Bueno, no, no crean. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuándo se dice esa palabra maldito? Pues lógicamente ellos confiaban más en los seres humanos que en Dios. Hay una maldición, creer más en los seres humanos que en Dios. Esa palabra maldito en el hebreo no es que Dios maldiga a la gente. Es una palabra, recuerden que
El Espíritu Santo no dictaba las palabras. El Espíritu Santo iluminaba a los hombres según su contexto, su cultura, pues su verbo, su lenguaje de aquel entonces. En el hebreo, por eso es importante cuando uno estudia el hebreo y el griego, para poder entender, porque dice acá, ¿cómo que Dios maldice acá? ¿Cómo que dice acá malditos? No, 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 que si Dios es amor, Dios es bondad, ¿cómo que maldice acá? No, por eso yo no creo en Dios, porque me maldice. No, Dios no te maldice. La palabra maldito es aquella, en el hebreo, es cuando tú das la espalda a Dios y consecuencia de esa espalda a Dios, tú y yo voy a recibir las consecuencias de esa desobediencia. Esas maldiciones por eso vendrán, por eso que ahí en el Antiguo Testamento estas son las bendiciones y estas son las maldiciones. Cuando obedezcas a Dios, cuando cumplas, cuando guardes, estas serán las bendiciones. Pero cuando no cumplas, cuando no guardes, vendrán estas maldiciones que son consecuencia de la desobediencia a Dios. Mis amigos, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de bendición, Dios es un Dios grande, todopoderoso, desea lo mejor para ti, para mí. Pero entonces, ¿por qué sigo en la miseria y en la pobreza? ¿Por qué sigo dando vergüenza? ¿Por qué no me levanto? ¿Por qué? Pues habrá que revisar la vida. Habrá que revisar la vida, hermanos, tu vida, mi vida. ¿Por qué sigo así? ¿No será que la muralla, una de las murallas, les estaba diciendo que tenemos que reconstruir, es la palabra de Dios? Tenemos que estudiar más la palabra de Dios. Tengo que alimentarme más de Dios, más de Dios. Voy a alimentarme más del Señor. Voy a aprender más. Si hace tiempo no estoy leyendo la Biblia, no estoy meditando en la palabra. Es verdad, pastor, lo que usted dice, parece profeta. Sí, ¿cómo sabe mi vida, pastor? Claro, no estás haciendo eso. No estás tomando tiempo para estudiar la palabra como debe de ser. ¿Crees que 5 minutos haciendo tu devoción matutina, 10 minutos ya lo hiciste todo? Tienes que reconstruir la muralla. Levanta la palabra. Estudiemos más la palabra de Dios. Pues en el siglo XV, XVI y XVII, cuando apareció un Martín Lutero dijo ahí en el castillo de Wittenberg, cuando clavó las 95 tesis, no era eso lo más importante. Lo más importante que hizo Martín Lutero es cambiar, traducir, mejor dicho eso, traducir la palabra de Dios al idioma del pueblo, para que ellos pudieran entender, porque hasta ese entonces el sacerdote, pues la iglesia madre, había prohibido leer la Biblia y todos tenían que leer en latín y solamente el sacerdote podía leer de espaldas. Pues se levanta un reformador y Dios usa un reformador llamado Martín Lutero. Y dijo Martín, el Señor dijo Martín, hay una obra que tienes que hacer. Tienes que restaurar mi palabra. Por eso se llama protestante. ¿Por qué se llama a las iglesias pentecostales, adventistas, mormones, etcétera, etcétera, protestantes? Porque protestamos en contra, que va en contra de aquellos que van en contra de los principios de Dios. Protesto. Pero mi protesta es pacífica, mi protesta no es de matar, de destruir. Voy a levantar mi voz, voy a levantar la palabra de Dios, voy a reconstruir. Martín Lutero reconstruyó el muro de la palabra de Dios. Y entonces Martín Lutero dijo, esto tiene que saber el pueblo tiene que leer la palabra, tiene que estudiar la palabra. Y él tradujo entonces la palabra de Dios del latín al alemán. Pues Dios levantó a través de la historia muchos hombres de la Reforma, pues levantó un John Wesley, le levantó a un Cox, le levantó, hermanos, a tantos hombres de reforma, de revivamiento, porque las murallas tenían que reconstruirse, pues la iglesia madre había derrumbado la muralla de la palabra de Dios. Pues el pueblo no entendía nada. Pues esa es la historia, eso no es un ataque, por si acaso, por favor. Es la historia. Cuando uno revisa la historia es triste, por supuesto que es triste. Y si vamos a la historia del mundo social económico, es triste. ¿Cómo se nació Estados Unidos? Vamos a la historia. ¿Triste? Por supuesto que es triste. ¿Cómo se inició Inglaterra? Y cuando usted revisa la historia, pues lloro, sufro, me aflijo. Wow, ¿qué esto hubo? Que tuvieron que hacer esto para ser una nación poderosa. ¿Sabe usted cómo Estados Unidos se volvió una nación poderosa? Es uno de los países más poderosos del mundo. Pues la historia te lo dice. Cómo Estados Unidos llegó a ser una nación poderosa, especialmente económicamente.
y que todo el mundo quiere irse allá. ¿Sabe usted? En Europa, los 14 países de Europa, del Alto y del Bajo Europa, pues lógicamente, ¿cómo el euro? ¿Cómo apareció el euro? ¿Quién inventó el euro? ¿Quién? ¿Por qué el euro pesa más que el dólar americano? ¿Y por qué la libra esterlina pesa más que los dos? Pues cuando tú revisas la historia, hermanos, vamos a ver muerte, dolor, explotación, humillación. La historia de mi país nomás, aquí en Perú, lo que estamos aquí en Perú. Revisamos la historia. Pues hubo conquista y cada vez que hay conquista hay muerte, hay dolor. Conquista del hombre por el hombre, que es diferente a la conquista de tus proyectos, de tus metas. Porque cuando hay conquista de mis proyectos, de mis metas, no va a haber muerte, no va a haber, no va a haber explotación, no voy a abusar de la gente, no me voy a aprovechar de la gente. Este es otro tipo de conquista a la que se estoy hablando. Todos los países del mundo, y especialmente los amigos que están aquí de los 10 países del mundo que están conectados, si tú revisas la historia, dedícate un poquito a eso se llama cultura, y revisa los anales de la historia de tu país. Y vas a ver, hay vergüenza, hay dolor, hay humillación, hay explotación y hay desolación. 5 cosas. Cada país cuando se formó, ¿cómo se formó Perú? Tengo que revisar la historia de la conquista, la historia de la república, la historia de la emancipación, la historia del dominio. Bueno, tengo que revisar la historia, entonces ahí me doy cuenta, el sufrimiento, la sangre, el dolor, la muerte, hasta que se formó un país. ¿Y qué nombre vamos a dar a este país? Cuando José de San Martín dijo, pues ahí en la playa de Paracas, se sentó cansado a meditar un poco, ¿no? De su trayectoria, pues ese tipo había caballos. Pues a ver, voy a ver, y pues vio ahí unas palomas, unos pajaritos que volaban. Dijo, wow, pues el rojo y el blanco. Y es interesante, pues, cómo se forman las banderas. Cada país, pues, tiene su bandera, tiene su historia. ¿Por qué los judíos ponen la estrella de David en su bandera? ¿Eh? Cada país, su bandera tiene una historia. Cada símbolo tiene una historia. Yo me voy a esa historia para poder entender, por eso le estoy explicando el contexto de la historia. Nehemías vivía en Susa, capital de Persa, y tenía que trasladarse a Jerusalén 1.300 kilómetros. No le importó dejar su confort a Nehemías, no le importó dejar su estatus, su posición de copero del rey, era un funcionario importantísimo, por eso que el rey se preocupó. ¿Cuánto tiempo te vas a ir? Temo que me maten, Nehemías. Tú me estás sirviendo aquí, yo confío en ti. ¿Cuánto tiempo te vas a ir? Ah, hermanos míos, Nehemías era un hombre de Dios que se ganó el aprecio y el respeto del rey Artajerjes. Por supuesto que sí. ¿Cómo se gana el respeto a la gente? Dando confianza, demostrando quién eres, no aparentando. El respeto se lo gana, no se impone. Soy general de la policía y a mí qué me importa que seas general. ¿Crees que te voy a respetar porque eres general? Por favor, señor, ubíquese y bájeme la voz. A mí me respeta usted. Que tenga el uniforme, ¿qué me importa tu uniforme? ¿Tú crees que te voy a respetar por tu uniforme? Tantos prejuicios tan tontos y miserables nos han metido en la cabeza, eso especialmente a los latinos, con todo respeto, sudamericanos y centroamericanos. Porque yo cuando reviso la historia, pues he visto todo ese avasallaje de la conquista, ese avasallaje de la conquista que nos hicieron, hermanos, a todos los latinos, centroamericanos y sudamericanos, nos dejaron muy mal. Entonces han introducido cosas, esos conquistadores dejaron cosas en ese atropello a la dignidad humana. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuántas cosas se expropiaron de los países? Ah, hermanos míos, yo aprendí un poquito más, ¿no es cierto?, en muchos otros lugares que he estado. Oye, pero esto era de ustedes, según la historia. Sí, pues, pero nos quitaron. ¿Y cómo lo quitaron? Guerra. ¿Y quieren devolver? No quieren. Dice que les pertenece por la guerra y hay protocolos de guerra. Esto lo ganamos por la guerra, claro, pero ¿quién son los protocolos de la guerra? La misma idea que tuvieron estos señores. Cada imperio, cuando usted revisa la historia, hermanos, cada imperio que invadía y conquistaba, porque esa es la palabra, conquistaba al otro imperio, los
volvían súbditos. Súbditos a sus dioses, súbditos a su cultura, súbditos a su comida, súbditos a su manera de pensar, pues eran esclavos. Así es la historia de esas conquistas y que se repitió a través de todos los siglos. Entonces comenzaron a introducir cosas. Es que nosotros hemos sido conquistados por ellos. Es que nosotros tenemos raíces así. Es que nosotros tenemos raíces de este color. Es que claro, tenemos raíces. ¿Raíces de quién? De los explotadores, de los abusadores, los que conquistaron nuestros países, que nos robaron el oro, se robaron nuestras mujeres, explotaron tantas cosas y nos dejaron tantas cosas malas que buenas que tenía cada país. Y eso es lo malo que se nos ha quedado. El Inca, hermanos, tenía la masuya, el amaqueya, el amayuya. Ahora, ¿qué tenemos? Ama la tuya. Ama la tuya, corrupción. Claro, ¿por qué no somos como los incas? ¿Por qué? Porque el avasallaje español de aquel entonces, hablando de mi país, de aquel entonces, con todo respeto a los españoles, no estoy hablando de la España actual, estoy hablando de la España antigua. Es dura, dolorosa, sí, tienes que aceptarla, porque así era tu España. Era avasalladora. Todas las cárceles, dice Ricardo Palma, aquí un historiador de tradiciones, el tomo 3, dice que todas las cárceles se abrieron. Sacaron a los locos, a los desquiciados, a los psicópatas, a los criminales, y dijeron una sola palabra: ¡la conquista! Pues la historia está llena de sangre en cada país. Pues, y esto es lo que hicieron, hermanos. En cambio, Nehemías nunca fue a Jerusalén, no vivía en Jerusalén, y la ciudad estaba sin murallas, sin protección. ¿Dónde vivían entonces los judíos? La historia dice que los judíos vivían en las aldeas cercanas o lejanas, vivían. Solamente iban al templo que estaba reconstruido, pero las murallas no había. Entonces ellos tenían miedo de regresar a Jerusalén por miedo a la invasión, a la muerte. ¿Saben ustedes ahora las murallas que ha hecho Israel, por ejemplo? Es interesante. Una de las murallas que tiene Israel, que es un país sumamente adelantado científicamente, y si tú revisas la historia, no hay año, hermano, y eso a mí me asombra, no hay año que no ganen el premio Nobel los judíos. ¿Por qué? ¿Qué muralla han levantado ellos ahora como nación? Pues ellos están esperando a Jesús como el Mesías. No aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Y simplemente no lo aceptan. Ellos creen que es un profeta mayor. Porque ellos creen que Dios levantó un profeta, porque se quedaron con ese concepto. Recuerden, 3 cautiverios: Zorobabel, Esdras, Nehemías. En ese cautiverio, hermanos, pues han seguido en cautiverio. Pues ahora ya no lo están, lógicamente. Están en un cautiverio espiritual, pero no un cautiverio de historia, de cultura. Ya están establecidos como país, son una nación poderosa, pero tienen un cautiverio espiritual. Y están al muro de los lamentos, quejándose, murmurando, llorando: ¿por qué? ¿Por qué? Y Señor, Chema, Cheruchalay, y ahí lloran, ¿no es cierto? Y ahí se quejan. ¿Y por qué? Los muros de los lamentos. Pues Dios no quiere que te estés meneando la cabeza y que estés repitiendo tu autoconmiseración y tu dolor. Dios te dice, Francisco, deja de lamentarte, deja de autocomiserarte, deja de estar meneando tu cabeza. Levántate. No repitas, la historia fue dura, fue cruel. Sí, la emancipación, la historia, la esclavitud, lo que quieras, fue dura, dolorosa. Ahora vives en libertad. San Juan capítulo 8, versículo 32. Yo los he llamado para que sean libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud. Por eso cuando el Señor se representa, hermano, se presenta, dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la esclavitud de Egipto. Dios no quiere que seamos esclavos de las costumbres, cautivos de esperanza, cautivos, hermanos, sometidos bajo una nación. Es que aquí se hace así, es que aquí, pastor, acá, es que aquí, pues Dios no quiere eso para ti. Que estés sometida a un hombre, sometida a una mujer, sometida a lo que él te dice, sometido a una religión, que tienes que decir esto y tienes que hacer aquello y esto es pecado. Pues hasta las indulgencias vendían en el tiempo de Martín Lutero.
pues aparecen los hombres reformadores que se levantaron justamente para reparar esas murallas, esos pórticos, y por eso me encanta. Y quiero terminar con este versículo importante de Isaías, capítulo 58. No puede defender lo que no se puede defender, amigo, así sencillo. No trates de defender lo que no se puede defender, no hables por hablar. No se puede defender lo que no se puede defender. Pues cuando tú revisas la historia, ¿qué vas a defender? En los 20 países del mundo que he estado, que Dios me da ese privilegio, pues cuando pregunto, mire, de aquí para allá, eso era nuestro país. Pero ellos nos quitaron. ¿Cómo les quitaron? Ah, pues tienen que revisar la historia. Aquí fue muy triste. Mucho derramamiento de sangre, esto, aquello. Bueno, etcétera, etcétera. Pero miren lo que dice acá Isaías, capítulo 58. ¿Qué quieres defender lo que no se puede defender? Y ese es el problema de los seres humanos, de la mente subjetiva, pues, ¿no? Y quieres ganar y quieres tú defender, ¿no? Hermano, es que no se puede defender lo que no se puede. Eres hombre o eres mujer. ¿Qué vas a defender? Con todo respeto a los homosexuales, a los gays, a las lesbianas, a los LCD y todas las nomenclaturas que quieras ponerte. Te respeto como ser humano. Te respeto tu decisión. Pero jamás voy a respetar las cosas sucias que haces. Es diferente. Dios me ha mandado a amarte. Como homosexual, como lesbiana, como gay, me ha mandado a amarte. Pero a repudiar las inmundicias que hace es diferente. Miren lo que dice Isaías, capítulo 58. Quiero, hermanos, ahora que van a votar, y vamos a votar, pues veamos con esto en mente. Isaías 58, versículo 11. Jehová te va a pastorear siempre. Gloria a Dios. Jehová te va a guiar, te va a pastorear, te va a cuidar siempre. En las sequías va a saciar tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se van a acabar, nunca se agotarán, nunca se secarán, gloria a Dios. Miren qué tremenda promesa contundente de Dios, mano, qué tremendo. Y los tuyos, ¿dónde están los tuyos? Acá están, Señor. Aquí están los tuyos. Aquí estamos, Señor. Van a edificar las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarán y serán llamados reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Dios quiere que restaures tu hogar. Dios quiere que restaures tu economía, Dios quiere que restaures tu posición, Dios quiere restaurar tu identidad, Dios quiere para que no estés así, soy hombre o soy mujer, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere cambiar todo, porque Dios es el Dios restaurador, ese es el Dios Elohim, el que crea todo de nuevo, ese es Elohim. El Dios creador de los cielos y de la tierra quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tus sueños, esos sueños que estás llorando, sufriendo y que me han hecho esto y me han hecho el otro y yo no puedo conseguir aquello. Pues anda donde Dios, porque ese es el único Dios que te va a restaurar esos sueños rotos, esas desilusiones que has tenido, esas decepciones, esas frustraciones. Por eso que estás frustrado, vives en el mundo infeliz, dando pena, dando vergüenza, porque no tienes al Dios restaurador, tienes una idea, una filosofía, pues eso te hace miserable. Porque ninguna filosofía humana, según la historia, ha hecho feliz a la gente. Pero demuestro, solamente quiero hablar de uno. Ya le dije una vez, todos acabaron mal, todos acabaron en vergüenza. Alfred Nietzsche. Un filósofo que escribió muchos libros, con una retórica pues fabulosa, asombrosa, pero miren cómo terminó. Y un día este loco dijo, Dios no existe, Dios ha muerto. Y repitió 2 veces, 3 veces, Dios ha muerto, Dios ha muerto, Dios ha muerto. Y con su propio peculio, pues mandó a imprimir 1 millón de libros para toda Europa, diciendo, regalando los libros y diciendo, Dios ha muerto, Dios ha muerto, Dios ha muerto. Pues ¿cómo murió Alfred Nietzsche? Murió homosexual y murió loco. ¿Dónde quedó su filosofía bonita de la vida? Porque él tiene un libro de la vida. ¿Dónde quedó? Así lo he leído. ¿Dónde quedó esas frases bonitas? Esas palabras que hablaba Alfred Nietzsche y que la gente se cautivaba y hasta el día de hoy se cautiva de repente. ¿Dónde quedaron? ¿Cómo puede terminar en vergüenza, en deshonra? Ah, hermanos míos, ninguna filosofía te va a hacer feliz.
Piense lo que pienses, haz lo que hagas. Las filosofías solamente son retóricas, hipótesis, no son tesis. La Biblia no es retórica, no es hipótesis, son tesis de vida. Pues la decisión la tomarás tú. Si sigues al Señor Jesucristo, si sigues sus enseñanzas, o sigues tus maneras de pensar, tus filosofías, tus ideologías, pues la mayor evidencia que eres infeliz será cómo vives tú y tu familia. Dejemos la deshonra, hermano. Dios no quiere que caigamos en la deshonra. Recuerden lo que dijo Nehemías. Tenemos que levantar las murallas para no caer en deshonra. Cada vez que caemos en deshonra, es que esas murallas no las hemos reparado. Vamos a seguir estudiando las otras murallas que tenemos que levantar como seres espirituales, seres cristianos. ¿Cuáles son las murallas? Porque recuerden, la muralla significa protección, seguridad de los enemigos. Pues nosotros tenemos muchos enemigos. El principal es el demonio, Satanás. Sí, y él tiene sus huestes, recuerden, está muy organizado. Un día ya les dije que voy a hablar. ¿Quiénes son las huestes de Satanás? ¿Quiénes son los principados? Satanás está bien organizado. No es cualquier enemigo. Entonces yo tengo que levantar murallas para poder enfrentarlo. Y hermanos, y que no me domine otra vez, que no me asalte, que yo no puedo volver otra vez al cautiverio, que no puedo volver al cautiverio otra vez. No puedo volver. Y no tengo yo derecho a volver, ni lo sueño volver, hermanos. 1000 veces prefiero estar con Dios que sin Dios. Y esa debe ser tu actitud esta mañana. 1000 veces, hermanos, con Dios que sin Él. Padre Celestial, muchas gracias por haber tocado nuestro corazón. Sí, Señor, estamos agradecidos porque a través de la historia, tú siempre has sido Dios. Tú siempre te manifestaste, Señor, pero la rebeldía, la dureza del corazón de los pecadores que somos todos, nos ha hecho irnos a otras filosofías, ideologías, como quieran llamarse. Pues ahora se inventan nombres para esas nuevas filosofías. Santo Dios, el mundo vive en cautiverio. Quizás esta mañana yo hablé para algunos de tus hijos que están en cautiverio, están en esclavitud. Tu palabra solamente nos hará libres. Tu presencia cambiará nuestras vidas. Señor, aquí estamos. No somos perfectos. Tenemos todavía debilidades y defectos que el enemigo se aprovecha de eso para hacernos caer, para hacernos sufrir, para hacernos llorar, para quedarnos en deshonra. Él quiere deshonrarnos, Padre. Por eso cuando caemos, la gente comienza a hablar mal de nosotros. Y era pastor, y era hermana, y era hermano. ¡Qué vergüenza! Sí, Señor, el diablo se encarga de deshonrarnos. Padre nuestro, gracias porque tú dices que tú honras a los que te honran. Aquí estamos, Señor. Hoy es un día muy decisivo para nuestro país. Yo sé, Señor, que no va a ser igual el Perú de aquí a mañana. Pero sabemos que tú estás en el control. Quita el miedo de nosotros. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor. Que la muralla de tu presencia esté atravesando nuestra vida. No tengamos miedo de ningún enemigo. Porque tu palabra ha dicho y tú no mientes. Tú no mientes y te vamos a reclamar. Sí, te vamos a reclamar con mucha humildad tus promesas. Las más de 3.500 promesas que has dejado en tu palabra son para los que creen en ti. No es para los que no creen. Por eso, bajo esa creencia, tú dijiste, pedid y se os dará. Y conforme a tu voluntad, Padre, glorifícate hoy. Dirige los destinos de nuestro país. Que vayamos, Señor, confiados que tú estás en el control de todas las cosas y de todo el mundo. Muchas gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por la paz que sentimos. Gracias, Señor. Gracias. La paz en medio de los problemas, el shalom, en medio de los problemas, las dificultades. Tú nos das paz. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, hermanos, que el Señor me los bendiga ricamente. Ánimo en el Señor. Recuerden, Dios es el dueño del tiempo, del espacio, del mundo entero. No tengamos miedo.
Pase lo que nos pase, a partir de hoy día, recuerden, hermanitos, Dios está en el control, no se desesperen. Si va a haber desmanes, si va a haber pleitos, si va a haber cosas que va a haber de todas maneras, no se desesperen, tranquilos. Los hermanos de Colombia que están pasando momentos difíciles, en estos momentos mucho más que nosotros, pues la comunidad de evangélicos, todos se han unido, están yendo a las plazas principales, doblan sus rodillas, clamando a Dios, Señor, Señor, basta. Sí, hermanos, tenemos que reunirnos todos, al margen de las diferencias de las identidades religiosas, estructurales. Hay una identidad espiritual que nos une. Hay un Dios que tenemos que amar, que respetar, y tenemos que decir a ese Dios, Señor, ayúdanos. Tienes que ayudarnos, porque el Perú no va a ser igual de aquí a mañana. Dios los bendiga. Ánimo, un fuerte abrazo para todos ustedes, hermanos. El que habita al abrigo de Dios y mora bajo la sombra omnipotente, no tiene miedo a nadie, a nadie. Tranquilos, hermanos. Pronto viene nuestro Dios a llevarnos, gracias a Dios. Bendiciones, bendiciones, hermanos, para todos ustedes. Cuídense mucho. Cuando pienso en lo que hiciste, mi Jesús, al morir en aquella cruenta cruz, mi corazón se llena de alegría al saber que valgo para ti. Cuando siento que tú obras en mi ser, cuando veo que me cambias más y más, mi corazón palpita de alegría al sentir que me hablas de verdad, porque somos valiosos en Cristo, te damos nuestro amor, nuestro ser, todo lo entregamos, porque tú derramaste tu sangre preciosa y nos llevarás al hogar celestial. Cuando veo las señales por doquier que demuestran que el final muy cerca está, mi corazón rebosa de alegría al saber que pronto volverás, porque somos valiosos en Cristo, te damos nuestro amor, nuestro ser, todo lo entregamos, porque tú derramaste tu sangre preciosa y nos llevarás al hogar celestial, porque somos valiosos en Cristo, te damos nuestro amor, nuestro ser, todo lo entregamos, porque tú derramaste tu sangre preciosa y nos llevarás al hogar celestial, porque somos valiosos en Cristo.